Alina Duarte como parte de esta mesa de diálogo con los maestros Víctor Aramburu y con Jairo Calixto Albarrán. Mi querida Alina, gracias como siempre por ponerle pecho a los dardos y ahí está siempre al pie del cañón. Para eso estamos, Vicente. Yo sé que harías lo mismo siempre. Aquí estamos listos, atentos a lo que se necesite. Claro que sí. Querido Jairo Calixto Albarrán, ¿cómo te va? Maestro, ¿cómo estás? Ya no voy a ser mexicano, lo advierto una vez, voy a ser ucraniano de ocasión, Calderón y gente así que bueno, pues ya ves cómo están. ¿Cómo está la cosa? No te burles, cabrón. Víctor Aramburu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, buenas tardes por acá y pues buenas noches por allá. Aline, ¿cómo estás? Alina, perdón. Y Jairo. Oye, ¿cómo que buenas tardes por allá y buenas noches por acá? Me sonó albur, me sonó albur, Víctor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, luego. Oye, a ver, déjenme regresar al tema que estaba exponiendo Alina hace rato, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser atacado, conste, por lo que dice. Es fascismo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al condenar nuevamente la censura a medios y ahora a medios rusos luego de la invasión a Ucrania. Y el presidente no fue muy popular, que digamos, en muchos círculos cuando denunció que se trataba de censura contra Donald Trump, cuando Twitter, cuando YouTube, cuando las redes sociales le tumbaron las cuentas al expresidente de Estados Unidos. El presidente dijo en la mañanera, condenó la censura a Rusia en medios de comunicación y redes sociales. Y cito, no sé si sea cierto que si alguien opina a favor de Ucrania o a favor de Rusia le ponen su tache. Eso es fascismo, eso es contrario a las libertades, eso es tener listas negras, dijo, sobre las medidas tomadas por plataformas de redes sociales para identificar a los medios propiedad o afines al gobierno ruso. Continúa esto que es un debate que debe de ser de largo aliento, un debate profundo, Alina. Totalmente, yo creo que a veces hemos minimizado, ¿no? Estos términos que siguen ocurriendo, ya lo hemos dicho aquí y hemos tratado siempre de no hacer eufemismos, de decirle a las cosas por su nombre, y llama la atención que quienes hoy están del lado de la democracia, quienes son pacifistas, son justo en este país específicamente quienes nos han embaucado en una guerra desde hace muchísimos años y que seguimos viviendo las consecuencias de ello. Me llamaba mucho la atención que en este contexto, ¿no?, del debate de lo que está ocurriendo en Ucrania y que van saliendo muchísimas aristas, le podemos dar por el lado de los medios de comunicación, de las narrativas, pero también de cómo se está moviendo la derecha en este país, no solamente poniendo banderitas al lado de su nombre como Felipe Calderón, sino hoy justamente Gabriel Cuadri ponía, ¿no?, una bandera sobre Ucrania y hablaba de libertad y hablaba de estas cosas. Yo creo que hay que ir matizando todas estas discusiones, porque de verdad nos han llevado a dos polos en donde o estás con Rusia, de un Putin comunista que no lo es, ¿no? Por un lado, o estás del lado de Estados Unidos y de la OTAN y del imperialismo. Yo creo que este tipo de matices nos tienen que estar orillando a varias discusiones. Una es la autodeterminación de los pueblos, la otra es el rol que están jugando los medios de comunicación, quién es la OTAN, quién es la Unión Europea, qué significa que Estados Unidos esté hablando de democracia y de libertad de expresión cuando Estados Unidos está persiguiendo a Julian Assange, está hablando de la propaganda rusa, está creando además un mito sobre una casi que el resurgimiento de la Unión Soviética, cuando claramente Vladimir Putin ni siquiera, ¿no?, es un personaje ni de izquierda ni mucho menos, y tendríamos que estar en todas estas discusiones. El tema específico del fascismo tiene que ver con grupos que sí existen, que lo hemos denunciado también en el caso de Estados Unidos. Hay grupos que a estas alturas, existe el Ku Klux Klan, existen grupos supremacistas, existen grupos que se dedicaban a cazar migrantes en la frontera en pleno siglo XXI. En el año 2022 estos grupos están operando como están operando grupos neonazis en la frontera entre Ucrania y Rusia, unos grupos que han asesinado a población solo por tener usos y costumbres más cercanos a los rusos, por hablar ruso. Es decir, hay todo, ¿no?, un resurgimiento también de un grupo fascista. Las redes sociales también obviamente se están posicionando y ya vimos a favor de quién, el crear este estigma sobre quienes están a favor de los rusos o trabajan para los rusos o etcétera, con estas narrativas
Creo que es bastante peligroso, yo creo que es algo que nos debemos bastante seriedad, pero es verdad que hay grupos fascistas hoy operando en el mundo. Tan serio que no dudes que si no te apuras tantito, Jairo Calixto Albarrán, nos cierran el changarro por andar poniendo a Lina Duarte a dejar sobre la mesa estos temas tan escabrosos en estos días. Sí, fíjate que tan escabrosos como lo que decía Lina, el tema del chiquilicuadri, que fíjate que los ucranianos deberían de poner una nota diplomática, porque el señor Chiquilicuadri llevó no solo la bandera, sino llevó a 2 ucranianas a acompañarlo en su curul, se tomó las fotos y demás, y hay gente malvada que piensa que es trata de blancas. Tomando en cuenta el historial del Chiquilicuadri, pues su gusto por andar babeando frente a las modelos, es muy probable que se trate de eso, o sea que mucho cuidado, hay que investigarlo. Amigos ucranianos, nos deslindamos totalmente del Chiquilicuadri porque sí es un viejo cochino. Dicho lo cual, sí, oye, imagínate la foto, ¿qué van a pensar en Kiev? Oye, a ver. Los Cárpatos. Oye, a ver, déjame preguntarte, Jairo. Así como subió a la tribuna con la bandera de Ucrania, Alina Duarte nos acaba de mandar para los compañeros de producción la fotografía, no sé si ya la tengan lista, pero así como subió Cuadri con la bandera de Ucrania, si llega a subir, solo como ejemplo, Noroña con la bandera de Rusia, ¿no lo despedazarían? No, bueno. Solo como ejemplo. No, es lo más probable, porque además en este juego que estamos viviendo, que es muy peligroso, es tema de ¿estás con los buenos o con los malos? ¿No? Porque esto parece película de Rambo, ¿no? Si estás con los buenos, estás con Ucrania y Zelensky, a pesar de todo lo que representa. Mira, dicho con todo respeto para Zelensky, pues es el Chumel de allá, ¿no? Entonces, el asunto es que se genera esta idea de que ellos son los buenos, ¿no? Sigo, sin duda, hay temas terribles como pues, una invasión, no se la deseas a nadie, pero también tiene un historial bastante oscuro y siniestro, neonazi. Hemos oído y visto historias terribles sobre lo que han hecho. El propio presidente ucraniano condecorando a asesinos, es decir, toda esta mezcolanza horrible, y se supone que tienes que estar con ellos porque son los buenos. Y los malos, evidentemente, pues son Putin, que más que representa esta idea, que es como de Lili Telles, ¿no? De la historia según Lili Telles, como si fuera el regreso de los bolcheviques. O sea, pobres personas que tristemente seguían por los pensamientos de esta señora, por ejemplo, que en su rusofobia mezcla unas cosas con la otra, no sabe la diferencia entre los bolcheviques, ni los mencheviques, ni lo que es hoy Putin, que evidentemente, como me dijo Alina, no representa ningún tipo de idea socialista, comunista, no, representa una serie de intereses que tienen que ver pues con un capitalismo autoritario, ¿no? Podríamos decir, con pues muchas cosas de la mafia rusa que hemos visto cómo ha crecido. Es decir, esto nos quieren obligar a un pensamiento de buenos y malos, y luego la censura en Twitter y en las demás plataformas, pues tiene que ver con eso, con dividir al mundo, otra vez como en los años de la Guerra Fría, ¿no? O estás con la madre Rusia, o estás con McCarthy, ¿no? Del macartismo y el estalinismo. Entonces, una cosa totalmente de locos y absurda. Entonces, creo que esta idea de la censura que está manejando Twitter, pues nos impide ver el otro pensamiento, que es como debe ser el periodismo, ¿no? Es decir, ver las dos caras de la moneda, observar los dos pensamientos, las dos formas de ver el mundo, las dos historias, y no solamente una, donde además está llena de fake news y de inventos, como ese ataque a un edificio de departamentos y que fue falso, como los personajes que estaban ahí eran cadáveres y en realidad era un cotorreo ahí. Es decir, todo esto tenemos que tener el otro lado, el balance, el que desmienta todas esas noticias falsas. Entonces, como falso, pues es el ucranianismo nuevo que ahora tienen Calderón con su banderita, viejo ridículo,
Yo creo que por mucho quiso poner más bien la del Vaticano, como se parecen tanto, entonces ahí estuvo la situación. Entonces, es esta ridiculez de la derecha que se quieren agarrar de todo, ¿no? De todo lo que pueda parecer en contra de algo que suene o que les haya sonado como de izquierda, como rojillo, cuando sin entender que lo que ha ocurrido son muchos cambios y transformaciones ideológicas, económicas. Evidentemente no vamos a acusar a Putin de ser comunista. No, pues te agarra y te mete a un gulag. Él personalmente te lleva y te encierra. No, estamos hablando de algo más complejo que eso y que se podría resolver si toda la información circulara y todos tuviéramos acceso a información de uno en otro lado. No dudo que la parte rusa haya cosas muy manchadas, seguramente. De la misma manera como las hay ahorita, vemos las escenas en Palestina, ¿no? Vemos escenas terribles en Palestina y nadie dice nada y no vemos a Biden haciendo panchos ni a Calderón poniendo la bandera palestina, ni al Chiquilicuadre llevando palestinos a su curul. Entonces, estamos en medio de una melee absolutamente, pues es un caldo de cultivo de algo espeluznante, el caldo de bruja. Y por eso nos debemos una responsabilidad, sobre todo los que le apostamos a la independencia en los medios, a decir las cosas como son. Por cierto, luego de 7 días de bombardeos, la Asamblea de la ONU aprueba resolución para exigir a Rusia detener la guerra. En la votación, 141 naciones repudieron las acciones bélicas y demandan que el gobierno de Vladimir Putin cese las hostilidades de manera inmediata. Entre las naciones que votaron precisamente a favor está México, aunque México no es uno de los países promotores de la resolución. Y precisamente, Víctor Aramburu, pues yo pregunto, ¿cómo ves esta censura que creo que no la habíamos visto tan, pues tan brutal, ¿no? Tan evidente. Siempre había un recato para la censura a medios incómodos de países incómodos, como los medios iraníes, en este caso los medios rusos. Pues ahora estamos ante esto que lleva al presidente Andrés Manuel López Obrador también a pronunciarse, y es que tengo entendido que por ahí también las compañías de cable en México van a tener que tomar la decisión de si seguir llevando RT o no. Pues justamente, ¿no? Así como decían del socialismo realmente existente, pues también podremos decir del liberalismo realmente existente, ¿no? O sea, sí, mucha libertad de expresión, mucha libertad de asociación, etcétera, pues sí, pero siempre y cuando pues no quieras crear un grupo opositor o que contradiga o que te quite el monopolio, ¿no? O sea, mucho dejar hacer, dejar pasar, pero no quiero competencia. Y, güey, pues los propios gringos, ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, está el caso de Fox News, digo, si esos vamos, ¿por qué no le ponen medio afiliado al Partido Republicano, no? Si ya vamos a etiquetar a todo mundo y pues a decir a qué ideología más o menos pertenecen, porque ese también es un mito. O sea, creer que existe algún medio de información que sea apolítico, ¿no? Y que no tenga algún interés, pues es una mentira. O sea, eso es una ficción. Pero pues si ya Twitter se va a poner en ese plan, pues que lo hagan con todos, ¿no? O sea, no estaría mal. Y entonces que te pusieran en algún momento, pues Televisa, que estaba financiada por el PRI, ¿no? Y con recursos fiscales de los contribuyentes mexicanos, ¿no? Si esos vamos, bueno, anexos a letras libres también, que le pongan a Krause, que le pongan, ahorita están de chillones porque pues ya no reciben el chayote que recibían antes, ¿no? Pero si hubiera sido el caso, pues esos son los liberales realmente existentes y están muy enojados porque pues anteriormente tenían el monopolio de la voz, ¿no? O sea, la cultura pues era sinónimo de Televisa, ¿no? Era el sinónimo de lo que Krause te dijera que fuera cultura y que era lo que tenías que leer, ¿no? O sea, en letras libres, y quiénes eran los intelectuales. Pues ya se les acabó, así que gracias a las benditas redes sociales. Pero justamente, como ya es un canal para quitarles el monopolio y darle voz a la pluralidad, pues ya no les gusta tanto, y entonces pues ahora en Twitter, en diversos otros canales, ¿no? En otras redes, pues ya están empezando a ver la censura, porque pues uno ya se puede enterar, ¿no? O sea, justamente uno puede recurrir a RT, que tampoco va a decir que es precisamente un medio muy objetivo ni nada, como ninguno lo es en realidad, y pues enterarse cuál es la otra versión, ¿no? Ahora sí que los otros datos. Lo mismo también pues con Al Jazeera, o sea, justamente todo este tema de la hipocresía que ahorita te condenan
la invasión de Rusia a Ucrania, pues no te pasan qué es lo que sucede en Palestina, ¿no? O el relajito que fue a hacer la OTAN en Libia, o lo que pasa en Yemen, o que pues ahí está Arabia Saudita, ¿no? Uno de los proxies de los carnalitos de Estados Unidos, ¿no? Pues eso no te lo mencionan. Y pues ahora sí uno ya se puede enterar, o sea, por las diversas fuentes. Y está bien que haya pluralidad. Digo, creo yo que con ciertos límites, evidentemente, si ya estamos cayendo en apologías del fascismo y ese tipo de cosas, pues no. Pero sí, evidentemente, pues al liberalismo realmente existente no le gusta mucho, ¿no? Que haya otras voces y que haya otros medios, como por ejemplo pues como por ejemplo Capital 21 o el 11, ¿no? Pues que era afortunadamente todavía en aquellos tiempos de monopolio del PRIAN, pues era de los más decentitos y pues ahora lo sigue siendo, ¿no? También. Así es. Entonces, pues ese es el liberalismo realmente existente. Y bueno, digo, pues también nadie va a decir que Putin es precisamente un demócrata, ¿no? O sea, claramente es un tipo autoritario. Ya Jairo lo mencionó, Alina también, pues es un tipo que más bien es de derecha, autoritario, etcétera. Pero pues como también los hay en Estados Unidos, o sea, y como también los hay en Israel, como también los hay en gobiernos aliados, ¿no? A Estados Unidos, como el Arabia Saudita, ni te diga, ¿no? Arabia Saudita, pues es totalmente una monarquía totalitaria, y muy alineada a un fundamentalismo islámico, pero pues eso no lo dicen, ¿no? Víctor, Jairo, Alina, grábenme, muchachos.